Indiana. El estado que la mayoría de los americanos cruzan en coche sin detenerse, convencidos de que aquí solo hay campos de maíz, carreras de coches y gente que dice howdy sin ninguna ironía. Pero debajo de esos campos interminables y esas carreteras rectas que parecen no terminar nunca, Indiana esconde algo que nadie te cuenta en los folletos turísticos. Al menos 41 pueblos fantasma documentados, comunidades enteras que un día tuvieron escuelas, iglesias, cantinas y familias con sueños que se pudrieron al mismo ritmo que las paredes de sus casas. 13 de esos pueblos te esperan en este video, escondidos entre bosques, ríos y campos, donde la única señal de que alguien vivió alguna vez es una lápida torcida o un cimiento cubierto de maleza. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 13. Hindostan Falls, de Condado de Martin. Empezamos con el pueblo fantasma más famoso de Indiana y también el más trágico. Hindostan Falls fue fundado en 1816 en las cataratas del ramal este del río White, en lo que entonces era todavía territorio de Daviess County. El asentamiento se encontraba a lo largo de la ruta de diligencias entre New Albany y Vincennes, que era uno de los pocos caminos que existían en el recién creado estado de Indiana. El nombre se lo puso el capitán Caleb Fellows, un inmigrante inglés que había servido con la Compañía Británica de las Indias Orientales en la India antes de mudarse a Estados Unidos e invertir en tierras de la frontera de Indiana. Cuando vio el potencial del lugar, dijo algo así como que las cosas pintaban tan bien que había que llamarlo Hindostán. Para 1820, unas 1,200 personas vivían en el pueblo, convirtiéndolo en uno de los asentamientos más grandes de la frontera de Indiana. Muchos residentes vivían en casas flotantes sobre el río White. Tenían 2 molinos, un hotel, fábricas, transbordadores y una vida comercial que prometía convertir a Hindostán en una ciudad importante. Pero la ubicación del pueblo, justo en una ruta principal de viajeros, fue su perdición. El constante flujo de personas expuso a la comunidad a todo tipo de enfermedades. En 1820, una epidemia de fiebre amarilla o cólera, nadie sabe exactamente cuál fue, arrasó con el pueblo. Las enfermedades transmitidas por el agua y los insectos eran la maldición de las comunidades de la frontera del Medio Oeste. Los pueblos se construían en llanuras aluviales, junto a los ríos para facilitar el transporte. Pero esas mismas llanuras eran criaderos de mosquitos en cantidades enormes. La ferocidad de la epidemia en Hindostán fue devastadora. Los registros judiciales indican que más de 138 personas murieron en un período de apenas 3 meses. Familias enteras perecieron juntas y sus casas fueron quemadas para evitar la propagación de la enfermedad. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, algunas de las cuales contenían 100 cadáveres o más. La ubicación exacta de estas fosas se desconoce hoy. Una depresión económica alrededor de esa misma fecha trabajó en conjunto con la epidemia para vaciar el pueblo. Muchas familias que habían comprado tierras a crédito simplemente huyeron sin pagar. Para 1824, menos de la mitad de la población quedaba. La oficina de correos cerró en 1830. Y la sede del condado se trasladó a Mount Pleasant en 1828. Y como si la historia necesitara un toque más macabro, existe la leyenda del tesorero del condado que tenía varios miles de dólares en monedas de oro y plata cuando enfermó durante la epidemia. Según cuentan, enterró el dinero en una olla de hierro para guardarlo hasta que pasara la enfermedad. Murió sin revelar la ubicación, y el tesoro nunca fue encontrado. Hoy, el sitio de Hindostán es un área estatal de pesca y recreación de 54 hectáreas. No sobrevive ningún edificio, pero en la roca plana junto al río se pueden ver 128 agujeros cuadrados de 46 centímetros de lado, tallados para sostener los postes del molino que alguna vez funcionó aquí. Las cataratas de Hindostán tienen la distinción de ser la cascada más ancha de Indiana con el mayor volumen de agua. No hay señal de teléfono ni internet. Es un lugar donde el pasado pesa más que el presente.
Cada año se celebra el Hindustan Days, un festival que tiene lugar el último sábado de septiembre, donde los descendientes de los primeros colonos y los entusiastas de la historia local se reúnen para recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. El Museo de la Sociedad Histórica del Condado de Martin tiene la información más detallada sobre Hindustan Falls, incluyendo mapas originales, registros judiciales y relatos de primera mano de los sobrevivientes de la epidemia. Si vas, lleva agua y provisiones, porque en Hindustan Falls no vas a encontrar ni una máquina expendedora ni un alma que te venda un café. Número 12. Elkinsville, Sons Condado de Brown. Si Hindustan fue destruida por la enfermedad, Elkinsville fue destruida por un error de cálculo del gobierno. Este pequeño pueblo agrícola fue fundado en los años 1850 por William Elkins, un colono pionero que se adentró en las colinas remotas de lo que hoy es el sur de Indiana. Durante más de un siglo, Elkinsville existió como una comunidad agrícola tranquila y autosuficiente, a 27 kilómetros de Nashville, Indiana. Tenía una tienda general, una herrería, un carpintero, una iglesia, una escuela y una oficina de correos que funcionó desde 1860 hasta 1941. La gente vivía de la tierra, cultivando lo que podía en los valles boscosos y criando ganado en las colinas. Nunca fue un pueblo grande ni ambicioso, pero era un hogar. Entonces llegó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos con sus planos para el embalse del lago Monroe. Los ingenieros determinaron que, una vez construida la represa, Elkinsville quedaría en la llanura de inundación y terminaría bajo el agua. En 1964, el gobierno utilizó el dominio eminente para adquirir las propiedades de todos los ciudadanos y negocios del pueblo. Las familias fueron obligadas a marcharse. Las granjas, la herrería, la tienda y la iglesia fueron demolidas para que el agua no las dañara. Pero las casas particulares se dejaron en pie, y el cementerio de Elkinsville fue preservado por respeto a los muertos. Y aquí viene la parte que convierte esta historia de triste a infuriante. Cuando el embalse se completó y el agua dejó de subir, se descubrió que la elevación del pueblo había sido calculada incorrectamente. Elkinsville no habría quedado bajo el agua. Los residentes podrían haberse quedado sin peligro alguno, pero ya era demasiado tarde. Las casas habían sido vaciadas, las familias dispersadas y la comunidad destruida por un error burocrático que nadie se molestó en verificar antes de ordenar la evacuación. En 2003, los antiguos residentes reunieron fondos suficientes para erigir un monumento de piedra en el lugar donde estuvo su pueblo. En la piedra hay un poema que dice algo así como: «El día que nos mudamos, nunca lo olvidaremos. Mientras las despedidas se decían y el sol se ponía, nunca más caminaremos por estas colinas, pero en nuestros corazones esto siempre será nuestro hogar». Hoy, los restos de Elkinsville forman parte del Bosque Nacional Hoosier. Hoy se pueden ver los esqueletos de algunas casas entre los árboles, y la antigua oficina de correos todavía está intacta, con cortinas y todo, como si el cartero fuera a llegar en cualquier momento. Es conocido localmente como el pueblo que fue. La colina Browning Hill, cerca de Elkinsville, es conocida como el Stonehenge de Indiana, un lugar con formaciones rocosas que generan una atmósfera inquietante incluso a plena luz del día. Los antiguos residentes de Elkinsville organizan una reunión anual donde vuelven al valle, comparten comida, cuentan historias y mantienen viva la memoria de una comunidad que fue sacrificada por un cálculo mal hecho en una oficina del gobierno a cientos de kilómetros de distancia. Bob Cross, uno de los residentes más conocidos de Elkinsville, escribió un libro titulado Elkinsville, Indiana, The Town That Was, de donde recopiló historias, recuerdos, poesía y fotografías de la comunidad. Cross dice que cada vez que baja por la colina hacia el valle, puede sentir la energía del lugar, que absorbe parte de ella y se la lleva consigo. Es el tipo de sentimiento que solo entiende alguien que ha perdido un hogar que no debería haber perdido nunca.
Carl diría que lo del error de cálculo le podría pasar a cualquiera, pero Carl no entiende que cuando un error destruye la vida de una comunidad entera, ya no es un error, es una tragedia. Número 11. Tunnelton, Condado de Lawrence. En la esquina sureste del Condado de Lawrence, Tunnelton fue trazado en 1859 y nombrado por los dos túneles ferroviarios cercanos que servían al ferrocarril Ohio and Mississippi. En su mejor época, Tunnelton era una comunidad próspera que servía a los trabajadores del ferrocarril. Tenía hoteles, tiendas de comestibles, un molino, una variedad de negocios y una vida social activa. El túnel grande, conocido como Big Tunnel, fue una obra de ingeniería notable para los años 1850, tallado a través de la roca caliza de las colinas del sur de Indiana. El pueblo también tenía un puente cubierto de 137 metros de largo que cruzaba el ramal este del río White, conectando la comunidad con el mundo exterior. Pero Tunnelton tiene un capítulo oscuro que va más allá del abandono económico. En 1882 ocurrió una masacre que dejó una marca imborrable en la memoria del pueblo. Los detalles exactos varían según las fuentes. Pero la violencia asociada con las tensiones laborales del ferrocarril y las rivalidades locales convirtió a Tunnelton en un lugar marcado por la tragedia. Además, existe evidencia de que los túneles de Tunnelton fueron utilizados como parte del ferrocarril subterráneo, la red clandestina que ayudaba a los esclavos fugitivos a escapar hacia los estados libres del norte antes de la Guerra Civil. Hoy, Tunnelton tiene una población de unas 200 personas en un buen día. Solo queda un túnel en pie, y el puente cubierto original desapareció hace tiempo. Es un pueblo que existe en ese espacio intermedio entre lo vivo y lo fantasmal, donde las pocas personas que quedan conviven con los ecos de un pasado que fue mucho más grande y mucho más violento de lo que las colinas tranquilas sugieren. La zona alrededor de Tunnelton es popular entre los senderistas y ciclistas que recorren las antiguas vías ferroviarias convertidas en senderos. Los restos de la infraestructura ferroviaria, incluyendo terraplenes, cortes en la roca caliza y fragmentos de vías, cuentan la historia de una época en que el tren era la arteria vital de estas comunidades, y cuando esa arteria se secó, los pueblos murieron como órganos privados de sangre. El Big Tunnel sigue siendo una estructura impresionante. Un agujero oscuro tallado en la colina que parece tragarse la luz y el sonido, y que en los días nublados produce una sensación de inquietud que no necesita ninguna leyenda de fantasmas para resultar perturbadora. Número 10. Story, Condado de Brown. Escondido en una parte aislada del sur de Indiana, cerca del límite suroeste del Parque Estatal de Brown County, Story es un pueblo que parece sacado de una película de época, excepto que aquí nadie grita ¡acción! Y las cámaras no están rodando. El pueblo comenzó en 1851, cuando el Dr. George Story recibió una concesión de tierras del presidente Millard Fillmore. Story era un médico de Ohio que se mudó a Indiana y construyó una casa y un consultorio donde practicaba medicina. Poco a poco, otros colonos se asentaron en la zona y el pueblo creció hasta tener 2 tiendas generales, una iglesia, una escuela de un solo aula, un molino, un aserradero, un matadero, una herrería y una oficina de correos. Pero el aislamiento geográfico que hacía de Story un lugar pintoresco también lo hacía económicamente insostenible. Y a medida que las carreteras mejoraron y los coches hicieron posible viajar a pueblos más grandes para comprar provisiones, los negocios de Story empezaron a cerrar. La población se fue reduciendo hasta que el pueblo quedó prácticamente vacío. En los años 70, el pueblo fue vendido y la histórica tienda general fue convertida en una posada y restaurante. En 1999, el pueblo cambió de manos de nuevo en una subasta y los nuevos propietarios lo transformaron en un destino turístico con posada, café, restaurante de barbacoa y tienda de regalos.
Desde entonces, los huéspedes y empleados han reportado la aparición de una mujer vestida de blanco con ojos azules hipnóticos, a la que llaman la Dama Azul, que se cree es el fantasma de la esposa del Dr. Story. Es un pueblo fantasma que se niega a morir, y resucitado no por la minería ni la industria, sino por los turistas que buscan una experiencia rural auténtica y tal vez un encuentro con lo sobrenatural. El camino desde Nashville hasta Story es largo, sinuoso, y atraviesa algunos de los paisajes más hermosos del sur de Indiana, con colinas cubiertas de bosques caducifolios que en otoño se transforman en una explosión de rojos, naranjas y dorados. La posada de Story ofrece habitaciones decoradas con muebles de época y una experiencia gastronómica que combina la cocina sureña con toques modernos. Es el único pueblo fantasma de Indiana donde puedes cenar, dormir y desayunar al día siguiente sin salir de los límites del pueblo. Y si tienes suerte, o mala suerte dependiendo de tu perspectiva, tal vez la Dama Azul se aparezca en el pasillo a las 3 de la madrugada. J. Gladys dice que una vez vio a la Dama Azul, pero también dice que ve cosas después de su tercer café, así que no sé cuánto creerle. Número 9. Fort Ridner, condado de Lawrence. A unos 21 kilómetros al sureste de Bedford, la capital de la piedra caliza de Indiana, se encuentra lo que queda de Fort Ridner. Este pueblo tuvo una población de unas 1,000 personas a principios del siglo XX, lo que lo convertía en una comunidad considerable para los estándares rurales de Indiana. Tenía las comodidades típicas de un pueblo pequeño del Medio Oeste: tiendas, una oficina de correos, una iglesia, una escuela y la vida social que giraba alrededor de estos lugares. Pero cuando la economía rural empezó a contraerse a mediados del siglo XX y los jóvenes se marcharon a las ciudades en busca de trabajo, Fort Ridner se fue vaciando gradualmente. En el censo del 2000, la población había caído drásticamente, convirtiéndolo en un pueblo fantasma de nivel 4, que es la clasificación que los historiadores usan para los pueblos que han perdido casi toda su población y sus servicios, pero donde todavía queda algún residente aferrado al lugar. Hoy, Fort Ridner es un puñado de casas dispersas entre campos y bosques, sin ninguna de las estructuras comerciales que alguna vez le dieron vida. Es el tipo de pueblo donde el silencio tiene peso y donde cada casa vacía parece estar esperando a alguien que nunca va a volver. Fort Ridner debe su nombre a un fuerte de la época de la frontera que se construyó en la zona para proteger a los colonos de las incursiones de los nativos americanos. Y esa función militar le dio al lugar un aire de importancia que perduró durante décadas. Pero cuando la amenaza de los conflictos fronterizos pasó y la vida se normalizó, Fort Ridner se convirtió en un pueblo agrícola más entre decenas de pueblos similares esparcidos por las colinas de piedra caliza del sur de Indiana. La piedra caliza de esta zona es famosa en todo el país. Bedford, la ciudad más cercana, es conocida como la capital mundial de la piedra caliza, y las canteras de los alrededores proporcionaron el material para edificios icónicos como el Empire State Building, el Pentágono y numerosos monumentos y edificios gubernamentales en Washington, D.C. Pero esa riqueza geológica nunca benefició directamente a Fort Ridner, que siempre quedó a la sombra de Bedford y otras comunidades más grandes y mejor conectadas. Lu es la historia clásica del pueblo que estaba demasiado cerca de una ciudad más grande como para crecer, pero demasiado lejos como para beneficiarse de su prosperidad. Número 8. Aberdeen, condado de Ohio. En el condado más pequeño de Indiana, Ohio County, a unos 13 kilómetros al suroeste de Rising Sun, se encuentra Aberdeen, otro pueblo fantasma de nivel 4 con una historia que incluye destrucción natural. Aberdeen fue una comunidad rural que nunca fue grande, pero que tenía la infraestructura básica de un pueblo funcional del Medio Oeste: tiendas, casas, una oficina de correos y la rutina tranquila de la vida agrícola. El condado de Ohio, donde se ubica Aberdeen, tiene una historia curiosa por sí mismo. Es el condado más pequeño de todo el estado de Indiana, con apenas 225 kilómetros cuadrados de superficie,
y si su población nunca ha sido muy numerosa. Dentro de ese condado diminuto, Aberdeen representaba una de las pocas comunidades que daban servicio a los granjeros y residentes rurales de la zona. Las familias dependían de Aberdeen para comprar provisiones, recoger su correo y socializar con los vecinos, actividades que en las zonas rurales del siglo XIX y principios del XX definían la vida comunitaria. En 1948, un tornado de categoría 3 en la escala Fujita devastó la zona, destruyendo buena parte de las estructuras del pueblo. Los techos volaron, las paredes se desplomaron y los árboles que daban sombra a las calles fueron arrancados de raíz. A diferencia de otros lugares que se reconstruyeron después de un desastre natural, Aberdeen simplemente no tenía los recursos ni la población para recuperarse. Y los seguros en aquella época no cubrían la totalidad de los daños, y muchas familias no tenían los ahorros necesarios para reconstruir desde cero. Los residentes se dispersaron a comunidades vecinas como Rising Sun, y el pueblo se fue desvaneciendo hasta quedar reducido a poco más que intersecciones de caminos rurales y un cementerio donde las lápidas son los únicos residentes permanentes. El cementerio de Aberdeen, como tantos otros cementerios de pueblos fantasma de Indiana, se mantiene gracias a voluntarios y descendientes de las familias originales que regresan periódicamente para cortar el pasto y limpiar las lápidas. Un ritual de memoria que se repite en todo el medio oeste rural. Número 7. Chatterton, Condado de Warren. Si alguna vez te preguntas cuál es el punto mínimo de existencia de un pueblo, la respuesta es Chatterton. Este antiguo asentamiento en el condado de Warren ha sido reducido literalmente a un solo buzón de correos. Un buzón. Eso es todo lo que queda para indicar que alguna vez hubo una comunidad aquí. Chatterton fue un pueblo rural que creció alrededor de la agricultura y el comercio local durante el siglo XIX. Tenía las estructuras típicas de cualquier pueblo pequeño de Indiana. Una tienda general, una oficina de correos, casas dispersas a lo largo de caminos de tierra. Pero la consolidación agrícola, la mecanización de las granjas y la migración hacia las ciudades fueron vaciando Chatterton gota a gota, año tras año, hasta que no quedó nada, excepto ese buzón solitario que sigue ahí como un monumento involuntario a la futilidad de resistirse al cambio. Tochat me preguntó una vez qué se siente al recibir correo en un pueblo donde eres el único habitante. Le dije que probablemente se siente igual que hablar con él, una pérdida de tiempo. Suscríbete para hacerme ver que estos vídeos ayudan y tienen sentido. Número 6. Molly, Condado de Grant. En el noreste de Indiana, Molly fue uno de los muchos pueblos que nacieron y murieron con la fiebre del gas natural de Indiana. A finales del siglo XIX, Indiana experimentó un boom del gas natural que atrajo industrias y trabajadores a pueblos que brotaron de la noche a la mañana. Molly creció rápidamente con la llegada de fábricas de vidrio y otras industrias que dependían del gas barato como fuente de energía. En su apogeo, el pueblo tenía más de 1,000 residentes, un banco, un hotel, varias tiendas y la efervescencia típica de un lugar donde el dinero fluye fácilmente. Pero el gas natural no es infinito, y nadie en aquella época se molestó en pensar en la sostenibilidad. Cuando las reservas de gas se agotaron a principios del siglo XX, las fábricas cerraron, los trabajadores se marcharon, y Molly se desinfló como un globo al que alguien le sacó el aire. Hoy solo quedan 2 casas en pie de lo que fue un pueblo bullicioso. La historia de Molly se repite en docenas de localidades por todo Indiana. Gas City, por ejemplo, una ciudad que lleva el gas en el nombre, tuvo que reinventarse completamente cuando el gas se acabó, pasando de tener 12 fábricas de vidrio a convertirse en una comunidad agrícola. Pero Molly no tuvo la suerte ni el tamaño para reinventarse, y simplemente se apagó como la llama de gas que le había dado vida. Lo que hace particularmente interesante la historia de la fiebre del gas en Indiana es la velocidad a la que todo ocurrió. En cuestión de 1 o 2 décadas, pueblos enteros brotaron de la nada, atrajeron miles de trabajadores, construyeron infraestructura industrial.
y luego se desvanecieron cuando el recurso se agotó. Nadie pensó en diversificar la economía. Nadie planificó para el día después. Y cuando el gas dejó de salir del suelo, la gente simplemente empacó sus cosas y se fue al siguiente pueblo donde hubiera trabajo. Es una dinámica que se ha repetido a lo largo de toda la historia americana, desde la fiebre del oro en California hasta el boom petrolero en Texas. Pero en Indiana tiene una cualidad particularmente melancólica, porque los pueblos de la fiebre del gas no están en desiertos espectaculares ni en montañas dramáticas. Están en campos planos y verdes, donde la única señal de que alguna vez pasó algo extraordinario es una casa abandonada al borde de un camino de tierra que no lleva a ningún sitio. Número 5. Sloan, condado no especificado. Sloan fue una comunidad ferroviaria que prosperó mientras los trenes pasaban por sus vías y se detuvo en seco cuando dejaron de hacerlo. Durante su apogeo, Sloan tenía las características de un pueblo ferroviario típico del Medio Oeste. Una estación, casas para los trabajadores del ferrocarril, una tienda o dos que servían a los residentes y a los viajeros, y esa sensación de conexión con el mundo exterior que las vías del tren proporcionaban. Pero cuando las rutas ferroviarias cambiaron y los trenes dejaron de parar en Sloan, el pueblo perdió su razón de existir. La población fue disminuyendo década tras década, hasta que en los años 90, el último residente se marchó. Hoy, Sloan es un lugar donde se pueden explorar casas abandonadas y edificios en descomposición. Las estructuras de madera se están pudriendo lentamente bajo la lluvia y la nieve de Indiana, y la vegetación va reclamando cada centímetro de terreno que los humanos abandonaron. Es un lugar que los fotógrafos de exploración urbana adoran, pero que para cualquier otra persona es simplemente el recordatorio de que un pueblo sin tren es como un cuerpo sin pulso. Número 4. Corwin, condado de Randolph. En algún lugar del condado de Randolph, y los viejos silos de grano de Corwin se levantan sobre el paisaje plano de Indiana como los huesos de un dinosaurio industrial que se negó a caer del todo. Corwin fue un pueblo agrícola que en algún momento tuvo promesa real. Los silos indican que aquí se almacenaba y procesaba grano, lo que significa que los granjeros de la zona traían sus cosechas a Corwin para venderlas o enviarlas por ferrocarril a mercados más grandes. El pueblo tenía una tienda general, una oficina de correos, un par de negocios que servían a los agricultores locales, y esa vida comunitaria modesta pero funcional que definía a los pueblos pequeños del Medio Oeste antes de que la consolidación agrícola y las grandes cadenas de distribución los hicieran irrelevantes. Cuando esa cadena de suministro se rompió, y ya fuera porque el ferrocarril cambió de ruta o porque las operaciones de grano se consolidaron en pueblos más grandes, con mejor infraestructura, Corwin perdió su utilidad económica. Los negocios cerraron, las familias se fueron y los silos se quedaron ahí, oxidándose bajo el cielo gris del Medio Oeste como monumentos involuntarios a una economía que dejó atrás a los pueblos pequeños sin mirar por el espejo retrovisor. Lo que resulta particularmente interesante de Corwin es que los silos de grano, al ser estructuras de metal y concreto, han resistido el paso del tiempo mucho mejor que las casas de madera y los edificios comerciales que alguna vez los rodearon. Es como si la infraestructura diseñada para almacenar la cosecha hubiera sobrevivido a la comunidad diseñada para cosecharla. Hay algo profundamente irónico en eso. Algo que dice mucho sobre las prioridades de una civilización que construye sus almacenes más fuertes que sus hogares. Número 3. Granville, condado de Tippecanoe. En el condado de Tippecanoe, la misma zona donde se encuentra la Universidad Purdue y la ciudad de Lafayette, existió un pueblo llamado Granville, que hoy no es más que un cementerio con el nombre del pueblo y unas cuantas señales de que alguna vez hubo algo más. Los nativos americanos habitaron esta zona a principios del siglo XIX, antes de ser desplazados por los colonos europeos. Granville creció como un asentamiento agrícola que servía a las granjas de los alrededores, pero nunca alcanzó el tamaño crítico necesario para sobrevivir cuando la economía rural empezó a cambiar.
A medida que las ciudades cercanas crecían y absorbían el comercio y los servicios que antes proporcionaban los pueblos pequeños, Granville fue perdiendo residentes y negocios hasta quedar reducida a nada. Hoy, el cementerio de Granville es el único testigo de que aquí hubo una comunidad. Las lápidas, algunas legibles y otras borradas por el tiempo, cuentan la historia de familias que nacieron, vivieron y murieron en un lugar que el mundo decidió olvidar. Es el tipo de sitio al que vas y te preguntas si alguien más sabe que esto existe, y la respuesta suele ser no. Número 2. Briscoe, condado de Warren. Si Aberdeen fue reducida a intersecciones y un cementerio, Briscoe fue reducida a casi nada. Este pequeño pueblo fue fundado en los años 1850 y nunca creció hasta convertirse en un centro económico importante. Y tenía una escuela de un aula y una tienda general, las dos instituciones mínimas que necesitaba una comunidad rural del siglo XIX para funcionar. Los niños iban a la escuela, los adultos compraban provisiones en la tienda, y la vida seguía su ritmo tranquilo de estación en estación. Pero el siglo XX trajo la consolidación de las escuelas rurales, el cierre de las tiendas generales ante la competencia de las cadenas comerciales y la mecanización de la agricultura, que redujo la necesidad de mano de obra local. Briscoe se fue vaciando sin drama, sin desastre natural y sin epidemia. Simplemente dejó de tener sentido económico que existiera, y la gente se fue yendo a lugares donde había trabajo, servicios y un futuro. Hoy, Briscoe es tan abandonado y olvidado que apenas aparece en los mapas. Y es el tipo de pueblo cuya desaparición nadie notó porque nadie estaba mirando. Número 1. Monument City, condado de Huntington. Cerramos esta lista con un pueblo cuyo nombre resulta irónicamente profético. Monument City, ciudad monumento. Un nombre que sugiere permanencia, grandeza, algo construido para durar. Pero Monument City es hoy exactamente lo contrario de lo que su nombre promete. Un pueblo ahogado, uno de los 2 pueblos inundados que tiene Indiana. Monument City fue una comunidad que se encontraba en el camino del embalse de Huntington, construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para controlar las inundaciones del río Wabash. Cuando los planos del embalse dejaron claro que Monument City quedaría bajo el agua, los residentes fueron reubicados y las estructuras demolidas o abandonadas. A diferencia de Elkinsville, donde el error de cálculo dejó el pueblo sobre el agua, Monument City sí terminó efectivamente sumergida. Cuando el nivel del embalse baja lo suficiente, a veces se pueden vislumbrar los restos de lo que fue el pueblo asomando brevemente del agua, como si la comunidad intentara respirar una última vez antes de hundirse de nuevo. Es una imagen que resulta difícilmente superable como metáfora del destino de todos los pueblos fantasma que hemos recorrido hoy. Comunidades que un día existieron, que tuvieron escuelas y tiendas y familias sentándose a cenar juntas, y que hoy están bajo tierra, bajo agua, bajo bosques, o bajo el peso insoportable del olvido. Monument City comparte su destino con otros pueblos inundados a lo largo de la historia americana, y desde los pueblos bajo el lago Fontana en Carolina del Norte hasta las comunidades sumergidas bajo los embalses de la Tennessee Valley Authority. Pero hay algo particularmente poético en un pueblo llamado Ciudad Monumento que termina bajo el agua, como si el universo tuviera un sentido del humor especialmente negro. El embalse de Huntington fue completado en 1969 y tiene una capacidad de almacenamiento de más de 105 millones de metros cúbicos de agua. Cubre una superficie de más de 350 hectáreas cuando está a su capacidad normal, y en algún lugar debajo de toda esa agua, los cimientos de Monument City siguen ahí, invisibles, olvidados, pero técnicamente presentes, como un recordatorio permanente de que el progreso siempre necesita sacrificar algo. Y ese algo suele ser un pueblo pequeño donde la gente vivía tranquila y no le pedía nada a nadie, excepto que los dejaran en paz. 13 pueblos, 13 historias que Indiana preferiría que no conocieras, no porque sean vergonzosas, sino porque son incómodas.
porque te obligan a pensar en lo frágil que es cualquier comunidad, en lo fácil que es borrar un pueblo del mapa con una epidemia, un error de cálculo, un tren que deja de parar o un pozo de gas que se agota. Indiana tiene sus campos de maíz y sus carreras de coches, claro que sí, pero también tiene estos fantasmas escondidos entre las colinas y los valles, esperando a que alguien se acuerde de que existieron. Si este vídeo te hizo sentir algo, aunque sea la curiosidad de buscar en un mapa alguno de estos lugares, entonces hice bien mi trabajo. Cuídate.